o queremos mejorar alguna situación de algún aspecto, pues no sé, podría ser económico, político, o más que nada para proyectarse hacia tener, digamos, una mejor, o estar en un mejor ambiente, por así decirlo. Ok. Ahora, ¿cómo te das cuenta que no estás en ese ambiente deseado, en esa situación deseada? Bueno, porque me doy cuenta de que carezco, no sé, de algunas cosas, tal vez, no sé, por ejemplo, le doy un ejemplo, no sé, digamos que no sé, en mi casa no llega suficiente agua, entonces me doy cuenta de que pues no es la situación en la que quiero estar y pues en ese caso pues estoy en una situación problemática porque que quiero llegar a una situación deseada de tal manera que pues la demanda que me están suministrando pues sea la adecuada para las necesidades que requiero. Muy bien. Entonces, como lo comentas, hay una desviación que se puede definir a partir de indicadores, ¿no? Planteas, por ejemplo, el suministro de agua y pues es algo que podemos medir, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que estoy en una situación diferente a la que quisiera? Pues más allá de la percepción, es cuando lo puedo enunciar en términos de indicadores, ¿no? Es que solo recibo 50 litros al día, pues debería estar recibiendo 100 litros, 150 litros. En fin, tenemos una medida de cuál es esa situación deseada. Y muchas veces cuando estamos en una situación que no corresponde a la deseada, pues tratamos de realizar acciones que nos permitan acercarnos a la situación deseada, pero aún así, no necesariamente esas acciones que realizamos nos terminan por conducir a la situación deseada. Pueden reflejarse en algún cambio, plantearlo incluso en términos de una mejora, pero no necesariamente terminamos por llegar a la situación deseada. Pero bueno, entonces esa situación problemática la vamos a entender de esa forma, a partir de los indicadores que nos dan cuenta de que estamos desviados de donde quisiéramos estar, ¿no? Y a la vez nos permite explicar el cuánto hemos evolucionado en relación a una situación pasada, ¿no? En el pasado podríamos haber estado mejor o podríamos haber estado peor, y ese mejor o peor pues va a estar en función de la lectura o de la interpretación que hagamos del indicador. No necesariamente, por tomar el ejemplo del agua, tener un mayor caudal o un mayor volumen de agua al día es una mejor situación. O sea, la podríamos pensar en términos de, pues si quisiera tener más agua, pero no necesariamente es una mejor situación, porque eso pudiera estar implicando una mayor sobreexplotación de los acuíferos que tenemos, el caso concreto de la Ciudad de México, y en ese sentido, pues aunque aparentemente en nuestra casa tenemos el beneficio de tener la disponibilidad de un mayor volumen, en realidad cuando vemos el sistema que es la ciudad, pues es un indicador que nos estaría dando cuenta de que continuamos sobreexplotando e incluso tal vez con mayor intensidad nuestras fuentes de abastecimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, pues entendamos la situación problemática a partir de identificar con indicadores que no estamos en el punto en el que quisiéramos estar. Ahora, ya utilizando indicadores, nos damos cuenta de que no estamos en ese lugar en el que quisiéramos estar. Y viene la pregunta, ¿por qué no? O sea, ¿qué es lo que no me está permitiendo llegar a la explicación de qué es, de por qué estoy en esta situación complicada? En ese sentido, a ver, Leno, ¿has oído hablar de esta herramienta del problema raíz? Creo que sí, profesor. A ver, ¿qué nociones tienes de ella? Pues como su nombre lo indica, es básicamente la base del problema. Ok. Y entonces, el que sea la base del problema,
¿Por qué es relevante identificar la base del problema? Porque de ahí deriva toda la demás problemática que podemos estar teniendo. Ok, de acuerdo, ¿no? Del problema raíz, lo que vamos a tener es que se van a derivar otras situaciones problemáticas adicionales y no necesariamente lo que estamos percibiendo nosotros como situación problemática es el problema raíz. Lo que hay que hacer es reflexionar si ese problema que estamos percibiendo es a la vez explicado por otras razones, y entonces estaríamos hablando de las causas de ese problema, y a la vez entender sus consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que está teniendo? Vamos a saber qué es el problema raíz cuando hacemos esta serie de conexiones entre los problemas. Y nos damos cuenta de que hay un nodo que tiende a ser en el que se concentran los efectos de otras situaciones problemáticas y a la vez un nodo del que se derivan diversos efectos. Si pensáramos, por ejemplo, en el caso del agua, bueno, pues nos fuimos muy concretamente a hablar de que el problema es que no tengo un volumen suficiente de agua en mi domicilio. ¿Cuáles podrían ser las causas de que no tuviera suficiente agua en mi domicilio? La falta de presión. Ok, entonces, por un lado, que en la red no haya suficiente presión y esa presión pues no permita que realmente entre el agua hasta el tinaco y pues por lo tanto lo llene, ¿no? O sea, si no hay suficiente presión, pues nada más sale un chorrito y entonces el gasto que está entrando no es suficiente y tampoco está subiendo al depósito. Esa podría ser una explicación. ¿Qué otra explicación podría haber? Tal vez podría tener alguna fuga en mi tubería. Ok, puede haber alguna fuga y además en mi tubería, ¿no? No necesariamente es un problema generalizado en la colonia o en la ciudad. Digo, ya sabemos que sí, hay partes de la ciudad en las que así es, pero de pronto el problema nada más es en mi domicilio. Ok, pues, ¿qué otra causa podría tener el que no disponga de suficiente agua? Un recorte general por Ok, servicio al sistema. o sea que se cancele el suministro, o que se racionalice y solo te doten de cierta cantidad de agua. Ok. Y a ver, y esta última, ¿qué razones podría haber para que sucediera? O sea, ¿cuáles podrían ser algunas explicaciones de por qué de pronto el organismo operador del sistema de agua decide recortar el suministro? Por mantenimiento. Uno puede ser mantenimiento, ¿ok? ¿Qué otro? Por fallas también en el mismo sistema. Por Rehabilitación. fallas, ¿no? O sea, el mantenimiento podría ser un mantenimiento de rutina y entonces, bueno, pues simplemente lo programan, así como suele suceder con el Cuchamala, que hay que darle mantenimiento periódico y entonces se avisa incluso con anticipación. Y en cambio, cuando hablamos de una falla, pues sería un evento que no estaba programado, ¿no? Y que también pudiera llevarnos a explicar el que se decida hacer a suspender el suministro. ¿Qué otro? Néstor, ¿qué otra razón puede haber para que se suspenda el suministro de agua? Bueno, pues a mí se me ocurría precisamente esa, porque, bueno, apenas en mi casa pasó precisamente eso, como que se sobrecargó la bomba o algo así, y no tuvimos suministro de agua como por una semana, creo. Ok, y bueno, pues eso entiendo estaría afectando por lo menos a tu colonia, ¿no? Ajá, sí. Ok, a ver, ¿algún otro distinto de una falla o un mantenimiento programado a la red? Pues puede ser que no se rellenaran ahora sí que el almacenamiento, por ejemplo, de una presa o algo así.
Ok, entonces ahí estamos hablando de insuficiencia desde la fuente de abastecimiento, ¿no? Entonces, si se fijan, el problema de no tener suficiente agua, pues de pronto empieza a tener una multiplicidad de causas y cada causa a la vez puede tener otras tantas. A ver, y estamos pensando ahorita en explicaciones que tienen que ver pues con el suministro, o sea, por el mantenimiento, o sea, por el que la fuente de abastecimiento no cuentan con el volumen suficiente. Pero, ¿quién me plantea una visión alternativa del por qué no tengo suficiente agua? Pues, Algo que no esté necesariamente del lado del suministro. pues no tengo suficiente presupuesto para pagarle a los operadores y pues tengo que hacer recorte de personal y por eso no se está llevando a cabo muy bien el suministro de agua. Ok, pues ya está bien, podría ser un problema de índole organizacional en el que la falta de recursos pues me impide operar adecuadamente el sistema, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor los mantenimientos se van atrasando o la atención de fallas se va atrasando o simplemente el que enciendan las bombas no sucede porque pues no hay quien lo haga, ¿no? Ok, esa puede ser también otra explicación. Profesor. Aunque también está relacionada con la oferta, ¿no? O sea, son problemas que están desde la oferta de líquido. Profesor, ¿no podría también ser la misma escasez del recurso como tal? Por la sobreexplotación que se puede provocar. Pero podríamos, de acuerdo, o sea, que cuando pensamos en que la fuente de abastecimiento no cuenta con el volumen necesario, pues esa falta de agua pues la podríamos explicar porque de pronto no llovió lo suficiente durante el año, ¿no? Que es lo que vamos a ver que va a estar sucediendo en los próximos meses. Pero también podría tener que ver con que en realidad hemos estado haciendo un uso que excede las capacidades de las fuentes de abastecimiento, ¿no? Entonces, si le estamos sacando habitualmente más agua de la que puede darnos la fuente de abastecimiento, pues llega un momento en el que no tiene suficiente agua. Y en el por qué le pedimos esos volúmenes de agua, pues no necesariamente es porque realmente los tengamos que usar. O sea, de pronto, las causas de la falta de agua también tienen que ver con el uso desmedido que se hace del agua que sí se suministra, ¿no? Y entonces, pues ese uso desmedido pues, se transforma en una escasez en un periodo posterior en el tiempo. Y ahora, ¿qué efectos se pueden derivar de el que no haya suficiente agua? Enfermedades. Ok, las redes de agua potable, pues en primera instancia surgieron para justo atender los efectos en la salud que tiene el utilizar agua que no sea potable. Y entonces, bueno, pues si nos falta agua, pues eso se puede traducir en enfermedades. Bien, ¿qué otra podríamos tener? Económicas. A ver, ¿cómo cuál? Pues bueno, un ejemplo sencillo. La verdad es que pienso que ya se me olvidó el ejemplo. Bueno, pues por ejemplo, una textil pues necesita mucha agua, ¿no? Para pues lavarle, digamos, pues, la ropa o algo así. Ahí hay afectaciones porque no tienen agua, no les llega, entonces pues no pueden seguir trabajando. De acuerdo. Entonces, o sea, a uno de los posibles efectos es que se reduce la actividad económica, ¿no? Algunas unidades económicas tienen que suspender su operación porque necesitan del agua, ¿no? Y así como pensamos en una textil que tiene un consumo importante de agua, bueno, pues más o menos lo mismo le pasa a un restaurante. Si un restaurante no tuviera asegurar el suministro de agua, pues no podría operar.
También podríamos pensar en consecuencias económicas para los usuarios si ante la falta de agua en la toma domiciliaria tuvieran que estar comprando pipas para que les llevara agua, pues eso significa una afectación a los gastos del hogar, ¿no? Entonces, bueno, como ven, pues se puede hacer toda una rama, ¿no? O sea, si nos concentráramos, por ejemplo, por la parte de los efectos en la salud, ¿no? Pues esos efectos en la salud a la vez tendrían repercusiones en la demanda de servicios médicos y ya estamos hablando entonces de un efecto de segundo orden. También tendría efectos en el gasto de las familias, porque pues ante la ocurrencia de una enfermedad, pues tendrían que destinar parte de sus recursos a comprar los medicamentos o a pagar parte de la atención y bueno, pues eso a la vez lo podríamos meter en un círculo más amplio en el que en algunas partes de la ciudad el hecho de que no haya agua suficiente a la vez se convierte en una razón para que las personas que habitan en esa zona pues tengan constantes perjuicios en su situación económica en función de que no hay agua y que tienen que estar incurriendo en gastos derivados de que no hay agua, ¿no? Sea para pagar las pipas o sea para cubrir los gastos que se derivan de las afectaciones en la salud que tiene el que no haya agua. Bueno, entonces esa es la lógica de un análisis de problema raíz en el que pues de lo que se trata es de encontrar el nodo. Aquí ya tenemos el nodo muy visualizado de origen y por eso pues fue muy fácil pensar en causas y efectos. Pero si hubiéramos empezado con que el problema era que había una fuga de agua y desde ahí empezamos a construir la rama, bueno, pues hubiéramos encontrado que la fuga de agua por sí no era el punto en el que se conjuntaban la mayoría de las causas y a la vez de la cual se derivaban los efectos, sino justo hubiéramos llegado al punto de que en donde iban a converger distintas causas era en la falta de agua en las viviendas, ¿no? Y bueno, eso lo podríamos extrapolar a cualquier situación problemática, en la medida en la que nos preguntamos por qué sucede y qué pasa cuando sucede, pues vamos encontrando las causas y efectos que tiene ese problema raíz. Una vez que hacemos nuestro mapeo, es pertinente también identificar quiénes son los actores que están involucrados, es decir, no va a ser lo mismo la perspectiva de quienes habitan una vivienda que de pronto no tiene suficiente suministro de agua, que la perspectiva que va a tener los trabajadores del organismo operador del sistema, que la perspectiva que va a tener los funcionarios a cargo de la ciudad, o que la que tendría, por ejemplo, un usuario de tipo comercial, como pudiera ser la textilera o el restaurante, ¿no? O sea, cada uno va a tener preocupaciones en función de su ámbito de responsabilidad. Entonces, bueno, pues para cada actor que está involucrado en el sistema, pues lo que hay que entender es que tiene diferentes perspectivas desde las cuales se está viendo el problema, a la vez tiene otros intereses y no necesariamente los recursos tampoco son los mismos, ¿no? Por ejemplo, si habláramos de los trabajadores del organismo encargado de la operación del sistema de agua potable, ¿cuál creen que sea la explicación que ellos ven de por qué suceden, por ejemplo, los problemas en la red? ¿Por falta de mantenimiento? Ahora, digo, no, o sea, realmente no lo sé, no estamos especulando de cuáles serían las explicaciones que... Pero aquí, ¿a cargo de quién estaría el mantenimiento de la red?
En este caso, bueno, en caso de México sería con agua, ¿no? Sí, sí, si pensamos a nivel nacional, pues el organismo regulador del agua pues es CONAGUA, ¿no? Ya cuando hablamos en cada ciudad tiene su propio organismo, ¿no? Y la administración es local. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, es el sistema de aguas de la Ciudad de México, SACMEX. Y pensemos, por ejemplo, en las cuadrillas de trabajadores de SACMEX. O sea, ¿cuál creen que sea su perspectiva respecto de los problemas en el suministro de agua para la ciudad? Pues sería una perspectiva muy técnica, ¿no? De entrada va a ser una perspectiva técnica, sí, de acuerdo, ¿no? Y entonces, bueno, hablando técnicamente, o sea, ¿qué tipo de explicaciones crees que ellos tengan sobre las razones para explicar una falla en el suministro en lo particular o una falla recurrente en el sistema? Tal vez podrían mostrarme un plano y decirme, pues se está presentando fugas en tal región de la ciudad o tal bomba no está haciendo bien su trabajo. Ok. Podrían ir por ese estilo, ¿no? Los comentarios que me podrían decir. De acuerdo, no sé, ellos a lo mejor van a tener identificados con mayor claridad cuál es la parte del sistema de abastecimiento que está presentando la falla, ¿no? No es que aquí son las bombas o es que acá es esta línea de conducción porque es una línea que ya está muy, muy desgastada. Y entonces, bueno, pues como bien dice, su perspectiva es técnica, ¿no? Un usuario o un conjunto de usuarios, pues en realidad, si es el pozo o si es la línea, pues es algo que le va a tener un tanto sin cuidado. ¿Cuál va a ser la perspectiva que normalmente va a tener el usuario que de pronto no tiene agua suficiente? ¿A quién le va a echar la culpa a él? Pues va a ser un descontento, ¿no? Sí, su reacción va a ser más descontento. Ajá, porque él dice, yo pago un servicio de agua, el cual no me está llegando. Ok. Y pues no me están cobrando menos porque no llegue, ¿no? Me están cobrando igual. Ok, o sea, su interés está en tener el suministro suficiente y lo ve en función de la tarifa que paga, que bueno, pues que por cierto es una tarifa que está muy subsidiada, pero lo ve en función de ello, ¿no? Dice, pues si yo pago, pues debiera de tener el agua suficiente y me parece que no me llega porque de este lado los operadores, yo los veo que cada que hay una fuga solo hay uno que está haciendo el agujero y los otros 5 nada más están mirando, ¿no? Y si acá el actor N es los funcionarios de gobierno, pues también les puede echar la culpa de que lo que pasa es que estos acá no le dan suficientes recursos a los operadores y entonces por lo mismo, pues estos se la llevan tranquilo en atender cada fuga porque de cualquier modo no tienen suficiente material para para reparar todas las fugas que pudiera haber en un momento dado. Y entonces si se fijan, pues ante un mismo problema, cada actor puede empezar a jugar roles distintos, ¿no? Porque está actuando en función de sus intereses, de la manera en la que ve el problema y de los recursos de los cuales puede disponer, ¿no? O sea, para el usuario, pues sus recursos se limitan o su expectativa es que se limitaran a lo que paga bimestralmente por el suministro de agua. En los operadores, pues sus recursos son la dotación que les dan de material y de maquinaria y equipo para realizar su trabajo. Entonces, si no me dan maquinaria suficiente o si no tengo material de reemplazo suficiente, pues simplemente no puedo atender toda la demanda que están dando los usuarios. Y acá la administración de la ciudad, si bien pudiera ser la que tiene los recursos económicos, pues a la vez tiene otro conjunto de problemas que tiene que estar atendiendo y no necesariamente va a priorizar los recursos a simplemente atender ese problema, ¿no? O sea, su perspectiva va a ser mucho más amplia, no se va a limitar solo al agua,
o al suministro de agua, sino a la vez también va a pensar en que de pronto estos usuarios pues gastan demasiada agua y a lo mejor incluso entonces sus acciones van a ir tendientes a tratar de concientizar al usuario para que modere su consumo. Bueno, identificados los actores y cuál es su posición frente al problema, entonces viene el pensar en alternativas de solución. Normalmente el problema raíz a la hora que construimos ese que también se llama árbol de problemas, ese árbol de problemas, lo vamos a ver ahora en sentido positivo, ¿no? Si decimos que el problema es que hay un volumen o un suministro de agua limitado, pues entonces lo que tendría que dar solución al problema es llegar a un punto en el que doy un suministro suficiente de agua. O sea, lo que veo como problema, tengo un suministro insuficiente, entonces la solución es tener un suministro que fuera suficiente. Y si explicamos que las causas son que tengo mantenimiento en la red que interrumpe el servicio, ¿cuál sería una solución a ese mantenimiento? Que pues desde luego hay que estarlo haciendo. Yo creo que en ese caso, más que solucionar el mantenimiento, es avisar, ¿no?, a la población que no, el mantenimiento. Es la forma de gestionar el problema, porque o sea, es un hecho que le tienes que cerrar un momento mientras realizas las tareas de mantenimiento. Y entonces, bueno, la solución para que no se convierta a un problema la falta de suministro, pues lo avisas con anticipación, de modo de que pues tomen sus previsiones quienes van a ser afectados. Y entonces, en general, podríamos diseñar una estrategia de atención al problema en el que ya no trabajamos puntualmente solo sobre el darle material a la cuadrilla para que vaya a atender una fuga o para que vaya a realizar el mantenimiento, sino pensamos en una solución que abarca otros componentes del sistema y que entonces incluye avisarle a los usuarios. Y si no nada más es avisarle puntualmente cuando va a haber un cierre, sino en general estoy tratando de concientizar a los usuarios sobre el consumo, bueno, pues si pensáramos en un escenario en el que se modera el consumo de agua, pues a lo mejor de pronto también la ocurrencia de fugas pudiera disminuir y en ese sentido liberar recursos para que las tareas de mantenimiento se puedan realizar de una forma más ordenada. En fin, el punto es visualizar en este momento la herramienta en la que la construcción del árbol de causas y efectos a la vez nos va a permitir plantear las alternativas de solución y en el mejor de los casos, pues hacerlo con soluciones que atiendan a las diferentes causas y no solo a una de ellas, porque entonces si solo atendemos una, pues no necesariamente estamos solucionando el problema, sino solo una parte del problema. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, entonces va a venir una primera parte de trabajo en equipo en la que van a proponer una asociación público-privada. Y bueno, que ahorita hablamos un poco más de qué es eso de asociación público-privada, para atender una problemática, pero va a ser la problemática que vamos a identificar en este momento en clase. Entonces, los voy a regresar a trabajar con sus equipos, voy a volver a hacer las sesiones conjuntas. Y lo que quiero que haga cada equipo en los próximos 15 minutos, o sea, es un ejercicio muy rápido, en el que van a pensar en un problema y van a hacer esquemáticamente, o sea, alguien del equipo lo puede hacer incluso a mano sobre una hoja en blanco, este árbol de causas y efectos en el que encuentren cuál es, por un lado, el problema raíz o la causa raíz, y por otro lado veamos las ramificaciones del problema en términos de sus efectos y de sus causas.
como les comentaba, es muy, si empezamos a hacer el ejercicio como lluvia de ideas, pues es probable que se planteen varios problemas sin tener muy claro cuál es el problema raíz, y va a ser en la medida en la que establezcan las causalidades de, a ver, este problema, ¿por qué pudo haberse originado? Y este problema, ¿qué efectos tiene? Cuando en las interconexiones tendríamos que estar llegando con más claridad al nodo que nos define el problema central o el problema raíz. ¿Ok? ¿Está claro? Profesor, una duda. Sí. Esa que dice, bueno, trabajo en equipo, ¿esta problemática es la que nos va a seguir durante todo el semestre para el proyecto o esto es otra cosa? Ahorita cada equipo va a plantear una problemática y ahorita tan pronto acaben, la vamos a comentar rápidamente y vamos a ver cuál nos convence más. ¿Ok? Pues van a identificar una problemática, van a identificar sus diferentes causas y efectos, digo así rápidamente como en una lluvia de ideas. Idealmente van a identificar una causa raíz y eso les va a permitir plantear cuál sería la solución para ese problema. Y con eso comentamos rápidamente cuáles son los 4 problemas y sus alternativas de solución y vemos si convertimos uno de esos a el caso que todos vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, los vuelvo a integrar a sus salas. 15 minutos y volvemos para que cada quien platique rápidamente qué fue el problema que vieron en su equipo. Bueno, una persona por equipo.